Hola, a continuación Laura Salcedo, Manuela González, Valeria Vela, Daniela Giraldo, Samuel Valencia y yo, María José Velázquez, les hablaremos acerca del texto El aroma del tiempo. En esta primera parte del libro, como introducción, nos presentan varias ideas principales dentro de una crisis denominada la crisis temporal contemporánea, donde nos postula cómo una vida sin sentido es como si cada instante fuera igual al otro, donde no existe ritmo, un rumbo, una meta o un punto fijo al que llegar, y esto causa una disincronía, y así el tiempo da tumbos sintiendo una vida acelerada, donde abre cuestiones como si el morir resulta difícil o si la vida contemplativa está o debe estar separada de la activa o más bien la debe acoger. Así que como primer punto hablaremos del destiempo. Un mundo en el que la vida no concluye con una estructura, una unidad, la trayectoria vital queda interrumpida a destiempo. La aceleración actual tiene su causa en la incapacidad general para acabar y concluir. Así que esto conlleva a que cuando el tiempo pierde su ritmo, cuando fluye a lo abierto sin detenerse, desaparece también el tiempo apropiado. Ahora aparece una relación muy importante que es el legado y la transmisión que generan una continuidad histórica. Esto le da vida, esto le da aroma al tiempo y más adelante sabremos por qué. Por ahora también, para concluir este punto, diremos que cuando se deja que el tiempo se precipite es porque no cuenta con un sostén. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es el tiempo sin aroma. Ahora respondremos a la pregunta de qué dota de sentido al tiempo, y vamos a hablar de la que dota de sentido al tiempo la posibilidad del cambio, donde el presente es un punto de transición que cambia constantemente, pero el movimiento y el cambio no generan desorden, sino un nuevo orden. Aquí también podemos hablar ahora de que el tiempo entonces progresa hacia una meta, hacia un punto fijo. ¿Y por qué la historia es importante? Porque la historia ilumina, selecciona y canaliza un enredo de acontecimientos. Es una trayectoria narrativa lineal, donde las informaciones no tienen aroma. En eso se diferencia de la historia. Las informaciones representan un tiempo atomizado, discontinuo, vacío, y esto hace que muchas cosas pierdan la importancia. Pero el tiempo está compuesto por un encadenamiento particular de acontecimientos, donde la narración es la que da ese aroma al tiempo. El tiempo comienza a tener aroma cuando adquiere una duración, cuando cobra una tensión profunda, una amplitud, un espacio. El tiempo pierde el aroma cuando se despoja de cualquier estructura de sentido, cuando se atomiza o se aplana. Así que para concluir, la consecuencia de este tiempo sin sostén es la aceleración. Así el tiempo se precipita. Ahora, la velocidad de la historia. El ser humano se aleja cada vez más de la Tierra por medio de su propia creación. Cosas como el Internet y el correo electrónico desaparecen por completo la geografía y el tiempo, ya que no es necesario saber de dónde viene un mensaje y es irrelevante estar en un lugar en específico para conseguir información. El filósofo Baudrillard dice que es necesaria cierta lentitud para lograr entender, condensar la historia y valorar ciertas cosas. Este efecto gravitacional, como lo es la aceleración, causa que cada átomo siga su propia trayectoria hasta perderse en el infinito. Y esto es lo que hacemos los seres humanos, hacer todo de una forma veloz y acelerada, y terminamos solos y con una vida sin sentido. También nos habla del aumento progresivo de la velocidad narrativa, horas, días, semanas, meses y años, que lo sentimos de una manera diferente. Ahora, de la época del marchar a la época del zumbido. Nos habla de la diferencia entre Peregrinus y el hombre moderno. El hombre moderno nos dice que no avanza hacia un lugar, sino que avanza hacia un aquí mejor o distinto, y el Peregrinus sí sigue un camino marcado, mientras que el hombre moderno abre su propio camino. Valorar el camino espiritual sobre los espacios físicos es lo más importante, ya que los espacios físicos se pueden acabar y lo espiritual no. También nos habla sobre la libertad, que no es posible sin un sostén y un control. Nos dice que la vida es igual a un drama, y esta aceleración
que tiene la vida va acompañada de la narración, y sin esta narración no hay drama, entonces la aceleración ahí se convertiría simplemente en un zumbido sin rumbo. A esto se le llama la desnarrativización, que sus síntomas son sentir que la vida se acelera cuando no existe nada que lo haga. Y el miedo a perderse en las cosas valiosas causa que nos aceleremos, intensificando el ritmo de nuestras vidas. Y finalmente, la paradoja del presente. Nos habla de pasar de un futuro que no sabemos si es cierto, el cual causa un sentimiento de angustia e inquietud al llegar a un lugar desconocido. Y también lo podemos ver de dos maneras: prever lo que pasará como algo negativo o tener esperanzas de lo positivo. Cuando nos dirigimos a un objetivo en específico, el tiempo simplemente se vuelve un obstáculo y no algo en lo que vivimos, y para superarlo necesitamos la aceleración de la que ya habíamos hablado. El gran ejemplo con el Internet nos dice básicamente que no tiene un objetivo definitivo ni un rumbo determinado, es algo que puede cambiar de rumbo como sea. Y es ahí cuando nos volvemos instantáneos y todo nos gusta rápido, concluyendo que será el tiempo se opone al presente. Y en cuanto al diseño, nos dice que todo se vuelve demasiado amplio y las cosas bellas son muy subjetivas y requiere un cambio constante. Y para concluir, el presente se acorta por más que se vuelve instantáneo y como consecuencia es una aglomeración de toda la información. Y ahora es así como nos movemos por el mundo. Cristal del tiempo aromático. En el cristal del tiempo aromático nos plantean dos experimentos. El primero, planteado por Proust, da como título La Magdalena. Afirma que los recuerdos se activan mediante la experiencia táctil, como la textura de una servilleta, la acústica, como el sonido de una cuchara sobre un plato, y lo visual, como la vista desde una torre, pero determina al sentido del olfato como el órgano del recuerdo y del despertar. Los aromas y los olores entregan por completo al pasado, generan espacios temporales, así como el gusto y el olor que sobreviven a la muerte de las personas y perduran a pesar de las cosas. En segundo plano se encuentra el experimento de McLuhan, donde da a entender que la estimulación de los tejidos cerebrales despiertan muchos recuerdos. Dice que el aroma está cargado de historia, compuesto de imágenes narrativas, convirtiendo el olfato como algo icónico. El aroma tiene la función de devolver la identidad al sujeto, algo así como un regreso a la felicidad. El aroma es lento, por eso se afirma que la prisa no tiene aroma. Asimismo, lo bello responde a la duración. Primero se presenta un goce inmediato de los momentos y tiempo después se presenta la belleza del mismo. La época de las prisas no tiene ningún acceso a lo bello o verdadero. Solo cuando realmente se detiene a contemplar las cosas pueden revelar su belleza o su esencia aromática. Cuando hablamos del tiempo de los ángeles, Lourdes habla sobre la desintegración del tiempo y del fin de la narración. Al romper la cadena narrativa tradicional, el tiempo es expulsado de su trayectoria lineal y logra ver en ella una posibilidad de liberación. Logra obtener acceso a cosas que antes, al no ser libre en su trayectoria narrativa, eran inexistentes. Se empieza a identificar el placer de acoger lo desconocido. Para ser más clara, se define como tiempo narrativo al tiempo continuo, en que un acontecimiento anuncia lo que va a seguir, una secuencia. Cuando el tiempo narrativo toma una profundidad vertical, es decir, se sale de lo normal, un acontecimiento ya no presenta un indicio de que habrá continuidad, sino que todo se convierte en algo instantáneo. Barnett Newman afirma que la sensación del tiempo no es un tiempo que signifique, sino un tiempo que afecta, puesto que se da antes de la conciencia. En otros aspectos, con respecto al reloj aromático, en China se usó el reloj de incienso para medir el tiempo, llamado Jixian Jin, conocido como sello de aroma. Afirmaba que el dibujo de los caracteres en forma de sello se revela cuando el incienso que contiene se quema en las fiestas. El sello tiene forma de flor de ciruelo. Por otro lado, el recipiente tiene grabado textos filosóficos o poéticos. La significación de los versos grabados expone un aroma. El tiempo que tiene aroma no pasa o transcurre, como lo es el que contiene agua o arena. El aroma del incienso llena el espacio. Al darle un espacio al tiempo, le otorga una apariencia de duración. El aroma del incienso intensifica el aroma del tiempo. Indica la hora en un fluido aromático del tiempo que no pasa ni transcurre. La abundancia de figuras que salen del humo del incienso condensa en el tiempo se transforma en un espacio.
Según He Shen Chin, cada tiempo tiene su propio aroma. El aroma de la tarde le sigue la fragancia a la noche, y así la noche desprende su propio aroma, y como conclusión afirma que el aroma del tiempo no es narrativo, sino contemplativo, no se divide en una sucesión, descansan entre sí mismos. La danza del mundo. A la pretensión de Heidegger, ser y tiempo no presenta una fenomenología válida para cualquier época, sino que en realidad se trata de una obra producto de su tiempo. Existe una confusión entre los procesos específicos de la época y los atributos independientes del tiempo. No cabe duda de que Heidegger no se da cuenta de que la época de la radiofónica o la época de las prisas se basan en fuerzas que superan en mucho cualquier tendencia de la cercanía, aquella que hace posible cualquier orientación y existencia espacial. Y es que los nuevos medios suprimen el espacio mismo. La época de los nuevos medios es una época de implosión. El espacio y el tiempo hacen estallar el aquí y el ahora. Ya no queda ningún espacio sagrado del cual no desalejarse, es decir, espacios a cuya esencia pertenecen a un estar desocupado en sus últimos escritos. Por otro lado, el olor a madera. El mundo es una danza en corro entre tierra y cielo. Los divinos y los mortales, la danza en corro también es una fórmula temporal, un eterno dar vueltas sobre si evita cualquier dispersión espacial-temporal. Todo queda recogido en el anillo del mundo, en el resplandor de su simplicidad. La construcción del mundo da rigurosa simetría, a nivel temporal da la sensación de un tiempo detenido. La simetría del mundo, que sugiere un orden inamovible y permanente, se extiende a lo lingüístico. El orden del mundo, bello y simétrico, se invoca como una cuaternidad en uno de los poemas, que no por casualidad consta de 2 estrofas y de 4 versos simétricos. Pues la aceleración generalizada del proceso de vida priva al hombre de la capacidad contemplativa. La aceleración no es un acontecimiento primario que solo conduce a la pérdida de la vida contemplativa. La relación entre aceleración y la pérdida de la vida es mucho más compleja. Al fin y al cabo, tanto la aceleración del proceso de vida como la pérdida de la capacidad remiten a una constelación en la cual se ha perdido la creencia en que los casos están ahí por sí mismos y así permanecerán eternamente en su modo de ser. Por último, el aburrimiento profundo. El tiempo de la revolución, que tiene como sujeto al hombre decidido, paradójicamente está sumido en un profundo aburrimiento. No solo surge cuando se da un tiempo vacío de acontecimientos. El tiempo de la historia y de la revolución, que es rico en acontecimientos, pero que sin embargo está a la margen de la duración y la repetición, es propenso al aburrimiento. El aburrimiento no es la imagen contraria de la acción decidida. La decisión de intervenir activamente ahonda el aburrimiento. El revolucionario Danton se siente abandonado por el tiempo en un momento de acción intensa. Una breve historia de las musas, vita contemplativa. Esta historia comienza nombrando el tiempo como la única cosa que le falta en la vida y que no es algo material. Aristóteles divide la vida en 2 terrenos, el de la falta de ocio como ocupación y el ocio, es decir, el de la falta de tranquilidad y el de la tranquilidad. Dice que el trabajo está ligado a las necesidades de la vida y debe someterse al ocio. En cambio, el ocio abre un espacio sin necesidades de la vida y asimismo Aristóteles afirma que la esencia del hombre es el ocio. En la Edad Media, la vida contemplativa todavía gozaba de prioridad frente a la vida activa. El trabajo cobra sentido a partir de la contemplación. Y en la Baja Edad Media cambió la concepción del trabajo, donde solo se trabajaba 6 horas al día, y el tiempo libre se dedica a la del ocio y la contemplación. Esto era el ascetismo intramundo, que decían que el trabajo aumenta la gloria de Dios y era el objetivo vital. La pérdida de tiempo es el peor de los pecados y asimismo la vida contemplativa es una praxis de la duración. La dialéctica del amo y el esclavo. Desde la perspectiva del poder económico, la totalización del trabajo se puede describir como una consecuencia de la dialéctica del amo y el esclavo.
Según Hegel, el miedo a la muerte lleva al futuro esclavo a someterse al otro. Por su parte, el amo aspira al poder y la libertad, en rivalidad al esclavo. El esclavo realiza un trabajo forzado de manera de supervivencia y asimismo lleva una idea de libertad. El trabajo no solo transforma el mundo, sino también al sujeto trabajador y así ayuda al esclavo a acceder a una conciencia superior que lo eleva por encima de la vida animal. Y así, la dialéctica de la libertad solo se consume cuando supera el trabajo. Vida activa o vida ocupada. En esta próxima historia presenta esta eliminación de la vida activa, la fenomenología de la vida activa guiada por el actuar de la vida resuelta. Así, es un error creer que la primacía de la contemplación es la responsable de la degradación de la vida activa en trabajo. El ser humano, cuando pierde su dimensión contemplativa, se degrada de actividad y trabajo. Actuar significa empezar algo completamente nuevo. La acción significa que el tiempo vuelve a empezar y se advierte que la vida moderna se aparta cada vez de la vida contemplativa. En cambio, la vida activa es más que producir y trabajar. El futuro del mundo no dependerá del pensamiento, sino del poder del hombre para hacer y actuar. Biografía de Byung-Chul Han. Nació en Corea del Sur en 1959. Estudió metalurgia antes de mudarse a Alemania. En 1980 estudió filosofía y literatura alemana, teología católica en Bilburgo y Múnich. Él explicó en una entrevista de cómo se sentía por haber hecho una estupidez al querer estudiar algo literario, pero en Corea no podía cambiar sus estudios por temas de su familia. Se instaló en Alemania, la cual quería estudiar alemán, pero su idioma era muy poco. Pero él sabía que él quería estudiar Husserl y Heidegger. Cuando llegó a Heidegger, él era un romántico, pero su lectura era muy lenta. Pero comenzó a leer, pero entendió de que no le funcionaba ese tipo de lectura. Entonces comenzó a leer Hegel y entendió que la velocidad de leer no era importante, que con tal de solo leer una página podía bastar. Recibió su doctorado en Friburgo en 1994. En el 2000 se inscribió en la Universidad de Basilea. En el 2010 se volvió un miembro de una facultad donde su área de más interés fueron las filosofías de los siglos XVIII, XIX y XX, donde tuvo a fondo varios estudios que fueron la ética, la filosofía social, la fenomenología, la antropología cultural, la estética, la religión, la teoría de los medios y la filosofía interactual. Han estado sus libros, pues han sido Oricaos ha diseñado 16 libros. Son tratados sobre la sociedad del cansancio y la sociedad de la transferencia. Han se ha negado mucho a dar entrevistas radios y televisión por hacer una divulgación de todo tipo de información, y se ha negado hasta dar su propiedad y